Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios. Mi grupo está conformado por Viviana López, Liliana Cala, Diana Torres y Milena Carrillo. Les hablaremos sobre el sistema de vigilancia epidemiológica, sobre la enfermedad vinisosis. La vinisosis es una enfermedad pulmonar de origen ambiental que en Estados Unidos y en Gran Bretaña se produce casi exclusivamente en personas que trabajan con algodón sin procesar. Quienes trabajan con lino pueden también desarrollar este tipo de afección. Los más afectados parecen ser los obreros que abren fardos de algodón en rama o que trabajan en las primeras fases del procesamiento del algodón. El lugar del pulmón o de la vía aérea donde finalmente llegan estas sustancias y el tipo de enfermedad que causan depende del tamaño y del tipo de partícula inhalada. Muchos tipos diferentes de partículas dañan los pulmones. Algunos son de origen orgánico, es decir, están hechos de materiales que contienen carbono y forman parte de organismos vivos. Hablaremos sobre una justificación. La razón para estudiar la enfermedad de visinosis en las empresas es para controlar e identificar las fuentes de explosión para evitar casos de enfermedades en los trabajadores en el futuro, poniendo recomendaciones y capacitaciones para evitar la visinosis. Un objetivo general: vigilar el ambiente laboral y en los trabajadores de la empresa de confecciones la presencia de agentes generador, polvo de fibra, de textil. Objetivo específico: identificar y evaluar los oficios de la empresa de acuerdo con el factor de riesgo biológico. Proponer mecanismos de control y capacitaciones en la manipulación de materia prima y los elementos de protección personal al momento de elaborar. Identificar y rotar a los grupos de trabajadores que tengan mayor exposición y los oficios de alto riesgo. Controlar periódicamente a los trabajadores que están expuestos a los factores de riesgo por algodón. Definiciones del evento. Propiedades de los agentes casuales. La causa de la visinosis es la exposición a polvo de algodón, lino. Fibras blandas. El polvo de algodón se compone de 4 fracciones: fibras de celulosas, resto de planta, hoja de algodón, material terroso y microorganismos. Efectos clínicos. En la primera fase, la visinosis se caracteriza por la opresión torácica, por lo general al final del turno laboral, en el primer día del trabajo, después de la interrupción del fin de semana o después de las vacaciones. Los efectos que el polvo de algodón produce a nivel respiratorio son los efectos agudos, que son el asma y disminución de la función pulmonar, opresión en el pecho, disnea y tos. Los efectos crónicos: disminución de la función pulmonar y bronquitis. Efectos sobre la salud: provocan fiebre, malestar, alteraciones en el reencuentro de los leucocitos, afecciones respiratorias y estado de shock, llegando en algunos casos a producir la muerte. La fuente de los datos: se disponen 3 fuentes de información personal: historias clínicas de los trabajadores y los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades. Información personal: debe ir el nombre, dirección, cargo, dependencia, tipo de nómina y familiar. La historia clínica. La historia clínica es uno de los documentos más importantes que permiten garantizar un adecuado diagnóstico y tratamiento médico. Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral inmediata. Los casos dudosos o confirmados de visinosis deberán efectuar la notificación inmediata al sistema de vigilancia epidemiológico. Matriz de identificación y valoración del riesgo. La información podría recoger la matriz de riesgo, el área, sección u oficio, las fuentes generadoras, el número de trabajadores expuestos y el tiempo de exposición, el control existente en la fuente, medio o las personas, las consecuencias para la salud de las personas, la productividad y los bienes materiales de la empresa. Acciones individuales. Estas acciones están orientadas a garantizar la atención integral de los casos ya notificados y son responsabilidad de las direcciones municipales, departamentales o distritales de salud y de la IPS.
involucradas en el proceso de atención de las personas con silicosis, inmediatamente notificados los casos en trabajo integrados de las diferentes áreas con competencia en la garantía de la atención en salud. Acciones colectivas, realizar manejo hospitalario a todos los casos presentados, realizar las inspecciones y seguimiento, realizar programas de capacitación, de autocuidado y comunicación sobre fuente de exposición, realización de exámenes médicos periódicos, investigación de factores ambientales.